Ya. La ayudantía de hoy, como decía en el correo, va a ser de compresores y por temas de tiempo probablemente alcancemos a ver solamente el primer ejercicio, que es este de acá, este, para que tengan la guía ahí a mano, para que vayan viendo los ejercicios. Y si no alcanzamos a hacer este, voy a dejar una cápsula que la voy a subir en donde subo el registro de todas las ayudantías. Eso voy a compartir con la tablet. Eh, Esta vendría siendo prácticamente como la última ayudantía de materia, ya que la próxima semana probablemente va a ser una sesión de consulta previo al último certamen de fluidos. Ya se está acabando el semestre, así que bacán por eso. Yo por lo menos quiero que se acabe el semestre, quiero descansar un par de semanas, a pesar de que solamente son 2 semanas, no un mes como estamos acostumbrados, así que, pero bueno, entramos más tarde. Ya, entonces el ejercicio 1 dice, es necesario hacer un estanque con aire, con SK, recuerden que SK es CP partido en CB, ese de ahí. Dice con ayuda de un compresor y nos dicen que las características del compresor son las siguientes, ¿ya? Entonces tenemos el diámetro del pistón, que son los 4 inches, el largo de la carrera, que son los 14 inches, ¿ya? Esto igual es súper importante que tengan en cuenta qué es el largo de la carrera, porque tienen que saber bien cómo funciona un compresor para poder como darse cuenta de ese dato, ¿ya? Ustedes saben que un compresor es prácticamente es como un cilindro pistón, que es lo que, que es lo que ven mucho en termo, pero solamente que está como acostado, ¿cierto? Es como esto, tiene una válvula acá, no lo voy a hacer muy exacto, pero tiene una válvula acá y una acá. Y tiene eh, un aparato que hace presión, que disminuye el volumen y aumenta el volumen respectivamente cuando succiona o descarga, ¿ya? Entonces el volumen de la carrera es cuando, bueno, sabemos que esto está dibujado como en 2 instantes, en donde esto de acá es como el volumen muerto. El volumen como que no alcanza, como que el pistón no alcanza a topar con la pared del compresor y queda un volumen muerto, que es este volumen de acá, ¿ya? Entonces, el largo de la carrera es este movimiento, desde este punto 1 a este punto 2, ¿ya? Y bueno, nos dan el volumen muerto, que es ese pedacito de ahí que nombré, y la velocidad de las revoluciones del pistón, por decirlo así, que en realidad vienen ejercidas por el motor, que son los 300 RPM. Ya. Dice, si la Disculpa, descarga, dime. ¿el uno es donde llega o el uno es donde parte? Es relativo. Generalmente el compresor al principio va a estar el punto 1 en realidad, que no ha admitido nada de aire. ¿Ya? Igual es como medio relativo, pero cuando no ha admitido nada de aire está en el punto 1, después aspira aire a presión constante y luego lo bota por la otra válvula, por la válvula de acá, que generalmente son como válvulas como antirretorno, por decirlo así, porque no permiten permiten que el flujo vaya en una sola dirección. Ya, no sé si ahí quedó claro, Elisa. Ah, sí, ya, ¿Sí? gracias. Ya. Y dice, si la descarga del compresor se realiza en la atmósfera y existe disipación de energía eficiente hacia el ambiente, determine el máximo vacío, ya que es la presión mínima que se puede alcanzar en el estanque y este tiene una filtración, ¿ya? Y nos dan como las características del, del ambiente en realidad, porque la filtración viene desde el ambiente, ¿ya? Bueno, y dice que entra a una velocidad de 1,5 feet cúbicos por minuto. Entonces nuestro diagrama es algo más o menos así. Y nosotros queremos saber la presión de vacío que se va a generar en este punto de acá y lo hacemos mediante el compresor, ¿cierto? Como que sacamos el aire que está dentro de este estanque mediante el compresor, liberándolo nuevamente a la atmósfera y acá tenemos una fuga, ¿ya? Que es como un hoyito, por decirlo así, por donde está entrando aire, que no permite que se haga un vacío como perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí principalmente para poder determinar el vacío en el estanque? Vamos a realizarle un balance de materia al estanque, ¿ya? O sea, vamos a tener la masa que entra menos la masa que sale, va a ser igual al cambio de masa dentro del estanque, que va a ser D por el volumen, perdón, del estanque, por el ρ, partido por el dt, derivado respecto a dt, ¿cierto?
Entonces, acá sabemos que la masa que entra va a ser el caudal de entrada, que le vamos a poner Q0, por la densidad de entrada, que va a ser ρ0. Y la masa que sale, y aquí es donde vamos a poder relacionar el tema de la presión, porque la masa que sale está directamente relacionada a cómo funciona el compresor. ¿Ya? Entonces, la masa que sale va a ser la velocidad admitida por el compresor por revolución, por una revolución, por las revoluciones por minuto, lo voy a poner acá RPM, y esto por la densidad de admisión. Ya, por la velocidad de admisión, yo le pongo de admisión porque es la admisión al compresor, ¿ya? Es la salida en realidad del estanque. Y esto va a ser igual a D por V por ρ dentro del estanque, en dt. ¿Ya? Es importante destacar que aquí la velocidad de admisión es, o sea, el volumen de admisión, perdón, es el volumen que entra al compresor, el volumen que viene entrando a este pistón, este movimiento de acá, este volumen que tenemos acá. Ya es el volumen como que entra desde el estanque al compresor por el movimiento de ese pistón. ¿Ya? Y ese volumen de admisión es por una revolución del motor, por decirlo así. Entonces de acá, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda de todo esto? Igual, Disculpa, yo, ¿qué ¿ya? es, qué dice abajo de lo que encerraste? Revolución. Quedó súper feo, pero revolución. Por revolución. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, ya, hasta aquí. Bueno, esta es la ecuación al final de balance de materia que vamos a tener. Y nos preguntan, determina el máximo vacío que se puede alcanzar en el estanque si este tiene una filtración. ¿Cuándo se va a alcanzar el máximo vacío en este sistema de acá? ¿A alguien se le ocurre cuándo ocurrirá el máximo vacío acá en el estanque? ¿No? Cuando el compresor esté lleno, Pero lo estamos vaciando con el compresor. Y hay una fuga. Ese es como un hoyito chiquitito que en realidad provoca que el vacío no sea cero al final, cero atmósfera. entonces sería ¿No? después de la explosión. Claro, sí, o sea, en realidad es cuando llega a un estado estacionario, porque va a llegar un punto, asumiendo que el estanque al principio, porque nos dicen que se está vaciando el estanque, entonces vamos a asumir que al principio el estanque tiene cierta presión, tiene aire adentro, y nosotros empezamos a retirar ese aire con el compresor, y entra un poquito de aire por acá, por el hoyito. Entonces va a llegar un punto en donde el gradiente de presión y más bien como el balance de materia llegue a un estado estacionario y la presión en realidad ya no va a poder seguir bajando, porque se va a igualar como la fuerza que está ejerciendo el compresor con la presión de entrada por el agujero. ¿Ya? Entonces en realidad en ese punto, como la presión va a ser constante, y nos dicen que existe una disipación de energía eficiente hacia el ambiente, lo que quiere decir que tenemos un sistema isotérmico, recuerden eso que lo habíamos visto en unas ayudantías anteriores, y sabemos que la densidad depende del P, del T, del R, y del peso molecular que es constante, entonces llegamos a un estado estacionario y esto es constante, ¿ya? Vendría siendo cero. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación y la vamos a tener entonces igualada a cero. Y de acá, bueno, Q0 lo tenemos, el ρ0 va a ser igual a P0 por el peso molecular del aire, que no le voy a poner aire porque me va a quedar muy feo, por R por T0, que es la temperatura de la entrada, ¿cierto? Recuerden que siempre que calculamos la densidad de fluidos compresibles, vamos a tener distintas condiciones de operación, ¿ya? En este caso, como es el de entrada, tenemos que ocuparlo con las condiciones de entrada. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de aquí? Ya. Sabemos que la velocidad, o sea, perdón, dale, con decir la velocidad. El volumen de admisión va a ser la eficiencia volumétrica por el volumen desplazado. ¿Ya? Aquí hay una serie de términos en realidad que es como, bueno, esto es básicamente una definición que es BA partido en BD, ¿ya? Es solamente el despeje. Y el volumen desplazado
es el volumen, es desde que parte el volumen muerto hasta que se desplaza más atrás el émbolo, ¿ya? Si recuerdan bien, en clase debieron haber visto un diagrama que era más o menos así, que era el volumen, acá tenemos la presión, y tenemos, no me acuerdo cómo era, quedó muy derecho, así, algo aproximadamente así, ¿ya? Bueno, eso me oh, oh, algo que era aproximadamente así. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un volumen 1, un volumen 2, volumen 3 y volumen 4. ¿Ya? Entonces acá nosotros lo que tenemos, bueno, esto como es la expansión, esto es la admisión, del punto 1 al punto 2 es la admisión, del punto 2 al punto, del punto 3 al punto 4 es la descarga, ¿cierto? Es la descarga, y esto es la compresión. ¿Ya? Entonces esto va, este diagrama va así. ¿Ya? Entonces el volumen desplazado en realidad es el volumen 2 menos el volumen 4, y el volumen admitido es el volumen 2 menos el volumen 1, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y además sabemos que la eficiencia volumétrica, tenemos una relación para la eficiencia volumétrica que tiene asociado un término que es la claridad, ¿ya? Igual sé que escuchar tantos términos nuevos, creo que la primera clase de compresores fue ayer, ¿o no? Que antes del receso, creo que no habían visto Sí, compresores. ayer. Entonces escuchar como tanto término como igual puede ser enredado, así que me paran si no entienden algo, ¿ya? Por R elevado a 1 sobre K, ¿ya? Esa es una relación que en realidad es como una transformación de la eficiencia volumétrica en términos de la claridad y el R, en donde el R es la razón de compresión, ¿ya? Y la razón de compresión es la presión a la salida del compresor dividido en la presión a la entrada del compresor, ¿ya? En este caso es P1, como le puse ahí arriba, partido en P2, ¿ya? Y bueno, el K es el K que ya conocemos. Entonces nos vendría faltando aquí la claridad y el volumen desplazado, ¿ya? En donde vamos a calcular primero la claridad. La claridad. ¿Alguien se acuerda de lo que era la claridad? ¿No? Ya, no importa. La claridad es el volumen muerto dividido en el volumen desplazado, ¿ya? Nuevamente nos aparece aquí el volumen desplazado. Entonces lo vamos a calcular al tiro. El volumen desplazado va a ser igual a el área transversal del pistón. Recuerden que esto es el pistón. Pistón. Recuerden que el volumen desplazado va a ser el área transversal, si lo vemos como un cilindro, generalmente los pistones son cilíndricos, y por el largo de la carrera, ¿ya? O sea, va a ser el área transversal por el largo de la carrera. El área transversal viene siendo entonces pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que son los 4 inches, ¿ya? Eso es dato. Y esto por el largo de la carrera, que son los 14 inches. Si ustedes calculan eso, creo que lo tengo calculado, sí, da un valor de 176, oh, feo se siente, 176 inch cúbicos, ¿ya? Entonces, la claridad, Disculpa, y dime, ¿era el largo por la carrera por qué cosa? ¿Área por el total? área, no, por el área transversal del pistón. Ah, transversal. Y Sí, disculpa, ¿el BA qué significaba? el VA. Ah, el volumen admitido. El VA, que ¿Admitido? es el volumen admitido, es el volumen que entra de aire desde el estanque hasta el pistón del compresor, ¿ya? ¿Y no tiene relación con el área que tiene como el compresor? Sí, sí, en realidad sí, pero recuerda que hay un punto acá en este diagrama, en donde nosotros tenemos nuestro pistón, ponte tú, el pistón parte vacío, ¿cierto? O sea, sí, en realidad el pistón parte vacío y parte en el punto 4. Ya, ponte tú, si el pistón no tiene nada de aire adentro, tenemos un volumen muerto, que es esta diferencia de acá, y el volumen, el pistón empieza a retroceder, a retroceder, a retroceder,
aumentando un poco el volumen y disminuyendo la presión, y llega un punto en que la válvula se abre, la válvula de admisión se abre, y se empieza a cargar el pistón, se empieza a llenar de aire. ¿Cachai? Entonces, el largo de la carrera parte acá, por decirlo así, en este volumen, porque es donde parte el pistón y termina en donde se llena. Termina en donde se llena el pistón. ¿Cachai? Entonces, el volumen admitido sería más difícil calcular desde el punto de vista como el área por el largo, ¿cachai? Porque el largo de la carrera es como desde el volumen muerto hasta cuando está lleno. En cambio acá es como cuando empieza a entrar el aire hasta cuando está lleno. Ah, ya, entendí. ¿Cachai? Entonces como más difícil determinar como cuánto se va a mover, por decirlo así. Entonces tenemos el volumen, ya. El volumen muerto es un dato, entonces podemos calcular la claridad. ¿Ya? Creo que lo dan por aquí, el volumen muerto lo tengo y son 18 inch cúbicos. Entonces son 18 inch cúbicos, y esto dividido en 176 inch cúbicos. ¿Ya? Y si calculan eso, la claridad es aproximadamente 0.1. Ya. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces vamos a reemplazar ahora las cosas que tenemos, las vamos a reemplazar en nuestro balance de materia. Y creo que no nos falta nada. Creo que Nicolás, tenemos... Dime. a mí me surgió una duda, pero puede ser por notación que me estoy confundiendo. La razón de compresión, ¿estamos seguros que es P1 sobre P2 en este caso? Ah, es que como lo definía acá, sí, po. Como lo definía acá en el dibujo. Es que es la Ya, presión entonces el fondo, ya. a la salida del compresor siempre dividido en la presión a la entrada. Siempre es así. Gracias. De nada. Ya. Entonces creo que acá tenemos todo porque el caudal es dato, la densidad la tenemos acá, que vendría siendo eso de ahí, la RPM es dato, y nos vendría, bueno, esto lo tenemos porque es la eficiencia por el volumen desplazado, ¿cierto? Es esto de acá, y nos vendría faltando la densidad en la admisión, ¿ya? En la densidad en la admisión, que en la admisión del compresor, viene siendo lo mismo, ¿cierto? Que en este caso yo lo tengo como P2 por el peso molecular partido por R por T2. Y recuerden que dijimos que era un compresor isotérmico porque disipaba energía de forma eficiente al ambiente, y entonces este va a ser el mismo T que T0, ¿ya? Entonces vamos a llevar esto para acá, para la otra diapositiva. Disculpa, Dime. antes de que cambie de diapo, ¿qué era esa línea que decía como NB es igual a 1 más C menos C por R, Ah, creo que? esto, sí, es la eficiencia volumétrica. Recuerda que la Ah, eficiencia volumétrica es el volumen admitido dividido en el volumen desplazado, y se puede representar de otra forma mediante esa expresión de ahí. ¿pero está como elevado o...? Sí, está elevado a 1 sobre K. Ahí eso es distinto. Ya. Sí, ahí. Gracias. Ya, entonces me lo voy a llevar por acá. Entonces esto lo vamos a borrar, lo vamos a dejar como 0. Entonces esto acá va a ser igual a 0. Ya. Y aquí vamos a ponernos a reemplazar. Ya. El caudal es un dato, y el caudal es 1,5 cúbicos por minuto. El ρ0 lo habíamos dicho que era P0 por el peso molecular partido por el R, T0, menos el volumen admitido, que era la eficiencia volumétrica por el volumen desplazado, que todo eso ya lo tenemos calculado. Recuerden que era la claridad, que la claridad era 1, no, perdón, era 1 menos la claridad, que era 0,1, menos la claridad por la razón de compresión, que es, yo le había puesto P1 sobre P0, sobre P2, perdón, esto elevado a 1 dividido en 1,4. ¿Ya? Y todo esto por el volumen desplazado, que lo habíamos calculado como 176 inch cúbicos. Como acá estamos trabajando en feet cúbicos, lo voy a pasar al tiro a feet cúbicos.
vendría siendo por 1 dividido en 12, ¿cierto? Y ahí nos quedan feet cúbicos. Y esto iba por la densidad, que es el peso molecular, por el P2 sobre RT0. Y esto por las revoluciones. Recuerden que era por las revoluciones. Un poco largo, un poco feo. ¿Ya? Entonces tenemos esta expresión de acá. Ya. Como pueden ver, hay algunos términos que se van. Por ejemplo, el R se va. El T0 se va. Oh, perdón. Ahí está. El R se va. El R se va. El T0 se va. El peso molecular se va. Y creo que es solo eso por ahora. Ya. Ya, algo importante a ver acá en el diagrama. Recuerden que esta es la razón de compresión. La razón de compresión P1 sobre P2 es la presión de salida del compresor y la presión de entrada del compresor. ¿Ya? Si se fijan acá, bueno, P0 es la presión atmosférica, que la dan también, porque dicen que está ahí a una atmósfera. Y P1, que es la salida del compresor, también sale a la atmósfera. Por ende, esa presión también va a ser la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces P1 va a ser igual a P0, que va a ser igual a 1 atm. ¿Ya? Es importante destacar eso. Entonces, si ustedes se ponen a simplificar y a calcular todo esto, considerando como P0 o igual a 1 atmósfera, van a llegar a 1,5 feet cúbicos por minuto por 1 atmósfera, menos 30,5 por P2 por 1,1 menos 0,1 por 1, que es la atmósfera, está todo en atmósferas, todas las presiones en atmósfera, así que la vamos a trabajar en atmósferas. Esto elevado a 1 partido en 1,4 y todo eso igualado a 0. ¿Ya? Y nos preguntan la presión de vacío, que es la presión que está dentro del estanque, que sin considerar los efectos de las pérdidas de carga y todo eso que puede haber en la salida del estanque, por ejemplo, o en la entrada del compresor, sabemos que la presión 2, y bueno, la pérdida de las cañerías, ¿cierto? Considerando todas esas simplificaciones, podemos llegar a que P2 va a ser igual a la presión que está dentro del estanque, que es la presión a la entrada del compresor. Ya. No es un mal supuesto. Que se podría calcular, sí, pero sería mucho más tedioso y bueno, ustedes ya saben en realidad cómo calcularlo, cómo aplicar factor de AS y todos esos temas, pero se hace mucho más largo el cálculo. Así que por eso vamos a hacer esas simplificaciones. Llegamos a la siguiente ecuación, ¿ya? Entonces, si se fijan, en realidad no, esta ecuación, ya, si tenemos una ecuación y una incógnita, por ejemplo, acá tenemos solo una incógnita que viene siendo P2, pero en realidad, por ejemplo, a la hora de hacer la prueba, no es como llegar y reemplazar, no es lineal. Entonces, no sé, ¿saben usar Solver o no? Que igual creo que lo ven en balance de materia. El Pablo se lo debería usar. Si él fue estudiante, Pablo Varela. Sí, pero si hubiera una repasadita igual Ya, mejor bacán. porque Igual, siempre hay problemas con el igual. obviamente, sí, pues, demás. Pero igual, obviamente, sí, pues, ahí como dice William, está Wolfram, matemática, el que sabe usar también MATLAB o la TI también. La TI siempre apaña. Voy a sacarle un pantallazo y lo voy a hacer en Excel. Ya, buena pregunta la de Elizabeth. Voy a alquilar. Esta es nuestra ecuación. ¿Ya? Ahí se ve. Sí. Esta es nuestra ecuación y tenemos que igualarla a 0. Si teníamos una presión, bueno, teníamos una presión de entrada, tenemos una presión de salida de una atmósfera y sabemos que lo que estamos buscando hacer es vacío. Entonces, claramente tenemos que elegir un iterador inicial. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá la ecuación y vamos a tener acá P2 iterador inicial. Ya que al final va a ser el que vamos a ir cambiando con el solver y vamos a resolver la ecuación. Entonces, ¿cuál sería un buen iterador inicial? Tiene que ser, la P2 está en atmósfera. Estamos ocupando en atmósferas.
¿Cuál sería un buen iterador inicial? No sé si alguien se anima a darse un iterador inicial. ¿Alguien puede tirar uno? ¿No? Tiene que ser bajo una atmósfera solamente y sabemos que tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Porque estamos trabajando con presiones absolutas, ¿ya? Entonces vamos a partir, por ejemplo, con 0. Yo igual ya hice este ejercicio, así que en realidad no me acuerdo mucho cuál era el resultado. Pero pongámosle 0, ya, 0,2, como dijo uno. Igual es alto, pero cumple los requisitos. Ya, entonces va a ser 1,5 por 1 menos 30,5 por P2, que lo tenemos acá, por 1,1 menos 0,1 por 1 dividido en P2, y todo esto elevado a 1 dividido en 1,4. Creo que había un chat. ¿Podría ser 1? Sí, podría ser 1, pregunta interesante. ¿Podría ser 1 que el estado estacionario se alcanzara con una presión de una atmósfera? Pero en realidad, si lo pensamos desde un punto de vista como el compresor, no tendría mucho sentido. O sea, más que no tendría sentido, sería como que el compresor no está haciendo nada. Como que en realidad el compresor no está empujando el aire a salir, entonces la presión es como si yo tuviera al final el estanque abierto a la atmósfera y tuviera la presión atmosférica. ¿Cachai? Entonces como que el compresor en realidad no está ejerciendo ningún trabajo sobre el fluido para que salga. Por eso no podría ser 1. De hecho, con 0,2 ya da negativo, ¿ya? O sea, quiere decir que la presión, en este caso, si nos ponemos a ver un poquito la fórmula que nos quedó del estado estacionario, quiere decir que este P es muy alto, ¿ya? Pero lo vamos a resolver usando Solver. Entonces nos vamos para usar Solver. Recuerden que tienen que tener como instalar las extensiones. Y se van aquí a Solver y ponen el objetivo, ¿ya? Que en este caso es esta ecuación de acá, ¿ya? Y yo quiero que esta ecuación de acá me entregue un valor de 0, ¿ya? Entonces, si quiero que me entregue un valor de 0, tengo que variar la celda que es variable, ya valga la redundancia, que vendría siendo P2. Si yo pongo resolver, si se fijan, me da muy cercano a 0, prácticamente 0. Si le quito decimales, o lo dejo como personalizado, esto es a 0. Ya tengo que darle muchos ceros para que en realidad aparezca una cifra. Y nos da que con esa presión alcanzamos nuestro estado estacionario, es decir, que esa es nuestra presión de vacío máxima que tenemos, ¿ya? Que viene siendo 0,09, ¿ya? Aquí, ¿alguien tiene alguna duda de cómo usar el solver, por ejemplo? ¿Y alguien se perdió en un paso? ¿No? ¿Está todo perfecto? Ya, a ver. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Lo voy a anotar en la práctica de los compresores de abajo. ¿Por qué la pregunta? O sea, ¿es una pregunta? ¿O... No, sí, trabajan en forma... Sí, hay compresor. O sea, obviamente cuando siempre tenemos una puesta en marcha, obviamente siempre vamos a tener tranquilo. Siempre vamos a tener un estado transiente cuando tenemos puesta en marcha, ¿ya? Pero sí, por lo general, los compresores trabajan en estado estacionario, ¿ya? Es lo cómo mantienen... o sea, no sé cómo responderte esa pregunta, la verdad, cómo mantienen un vacío tan vacío. Eh, claro. Eh, por ¿Te refieres como a la carcasa del estanque que dijiste ahí? No, las características del sistema Ah, en que está operando el compresor. claro, sí, porque depende, claro, de las características del compresor también, ojo con eso. Recuerden que igual hay ejemplos de compresores que son más pequeños y revolucionan mucho menos, ocupan menos potencia, igual eso genera menos vacío, ¿ya? Bueno, igual depende de las características del sistema, pero sí, obvio. Igual ahí tienen que tener en cuenta de algo súper importante, que hay una presión de corte en donde, en realidad por temas de seguridad también y por temas de materiales, ¿qué pasa si nosotros tenemos un vacío realizado adentro, un vacío muy vacío, como decía William, en un vaso de vidrio?
se va a sentir como presionado hacia adentro, por decirlo así, se va a tender a romper. Va a generar, por ejemplo, esta fuga que tenemos en el ejercicio, ¿cachai? Y hay que tener en cuenta eso también en el tema de los compresores. ¿Ya? Por Ya ejemplo, queda tiempo. Dale nomás. si nos pidieran, no sé, pues si este ejercicio hubiese salido en un certamen y nos pidieran como comentar, podríamos recomendar poner una válvula check en la filtración del estanque para que no se devuelva el flujo o algo así, ¿o no? Claro, a ver si pusiéramos una válvula check, ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, si tenemos el estanque, claro, aquí está la salida, está el compresor, no, está el compresor, la salida, y acá está la filtración. Tú decís como poner una válvula check acá, como Claro, aquí, pero para que no entre o para que no salga. para que no salga. Eh, claro, claro, sí. Igual, ten en cuenta que si uno pone una válvula check como para que nos salga fluido y tenemos el compresor andando, no va a ser de tanta utilidad tampoco, porque en realidad como la diferencia de presión se genera para que el fluido tenga un gradiente y se mueva hacia allá, en realidad como que el fluido por inercia va a tender a no devolverse, ¿cachai? El fluido por ese gradiente de presión va a tender a ir hacia allá todo el rato, ¿cachai? Como importante Ah, tener dale, eso en cuenta. ¿Cachai? dale. Y como eso. Ahora, si pusiéramos, claro, una válvula check para que no entrara aire, para que todo el aire se fuera hacia allá, la válvula check estaría cerrada todo el rato. Y tendríamos un estanque cerrado, eh, sacando aire. Y claro, ahí llegaría a un vacío, aún más vacío, dependiendo de las características del compresor. ¿Ya? Eh, Bueno, quedan 10 minutos, así que voy a subirles mejor una cápsula con este ejercicio. Creo que es mejor y así aprovechan de repasar la materia y verla cuando les acomode, para que estudien para el certamen. Y eso, así que hagan haberlos visto y que tengan un buen fin de semestre. Y nos estamos viendo el otro jueves igual. Yo supongo que vamos a hacer ayudantía de consulta. Así que eso.